Hola amigos de Lecturas a Blanco y Negro, tengo aquí en mi reloj las 10:55 de la noche en este frío 19 de abril. Bueno, vamos a iniciar la lectura de Eugène Grandet de Honoré de Balzac, que es una obra que pertenece a su colección de libros y obras que tituló La Comedia Humana, cuyo objetivo era representar la ciudad francesa de los primeros años del siglo XIX. Respecto a Honoré de Balzac, debo decirles que la única obra que he leído de él ha sido Papá Goriot, que fue una obra que me conmovió sobremanera porque lo pone a uno a reflexionar frente a todo lo que los padres le dan a los hijos y sencillamente los hijos le responden con olvido, los hijos los hacen a un lado por su opulencia, por su fama, por sus amigos, por su sentir egoísta de su imagen ante la sociedad. Y bueno, fue una obra donde al final Papá Goriot muere y termina este estudiante que vivía, que compartía la casa con él, yendo a enterrarlo y diciéndole a sus hijas su padre ha muerto. Y este padre muere solo después de haber dejado toda su fortuna para que ellas pudieran casarse con dos hombres adinerados que al fin y al cabo no les daban un buen matrimonio y una buena vida. En el sentido emocional, en económico lo tenían todo, pero ¿de qué sirve tener todo lo económico si al final no tienes lo más valioso, que es el cariño de las personas y que es el cariño sobre todo y principalmente el de la familia? Así que vamos a iniciar entonces con la lectura de Eugène Grandet, que fue una obra que regalé a dos compañeros, que ellos ya leyeron en el balcón de mi casa y que yo casi año y medio después aún no conozco. Espero que esta obra, como todas las que hemos leído en este canal, nos sorprenda por su contenido filosófico, su lenguaje, su crítica, pero por sobre todo por las historias de estos personajes que nos envuelven, que nos encantan, que nos motivan a seguir leyendo otros libros. No voy a hablar mucho de Honoré de Balzac, les voy a recomendar que miren el video en el canal La Otra Aventura, que está aquí en mi canal como destacado, la biografía de él, porque me pareció corta y muy concreta, muy sustancial. Así que no siendo más amigos, en paréntesis, sí quiero decirles que disculpen mi francés, no soy experto en idiomas, pero intentaré pronunciarlos lo mejor posible. Así que alisten su libro Eugène Grandet, editorial Oveja Negra, de la colección Historia Universal de la Literatura. Este libro que yo tengo aquí en mis manos es de la fecha 1982, es el único año que me aparece. Es una colección muy famosa de Oveja Negra, los libros son vino tinto. En YouTube tú podrás encontrar un audiolibro en francés y otro de otro canal, se llama así, audiolibro, pero personalmente no me gustó la traducción de esa edición que ellos leen ahí, ni la voz mecanizada de quien lo está leyendo. Así que voy a hacer mi aporte aquí por las redes sociales con esta obra. No siendo más, demos inicio. A María. Su retrato es el adorno más hermoso de esta obra. Que su nombre sea aquí como una rama de boj bendita, arrancada de cualquier árbol, pero santificada por la religión y conservada siempre verde por manos piadosas para proteger la casa. De Balzac. Fisonomías burguesas. En ciertas ciudades de provincia hay casas que, al contemplarlas, inspiran una melancolía igual a la que provocan los claustros más sombríos, las landas más yermas o las más tristes ruinas. ¿Acaso sea porque en estas casas se encuentran a la vez el silencio de los claustros, la aridez de las landas y la desnudez de las ruinas? La vida y el movimiento son en ellas tan lentos que un extraño las creería deshabitadas si no se encontrase de repente con la mirada pálida y fría de una persona inmóvil que, al ruido de unos pasos desconocidos, asoma su rostro casi monástico tras el alféizar de la ventana. Estos gérmenes de melancolía existen en la fisonomía de una casa situada en Saumur,
el extremo de la empinada calle que lleva al castillo por la parte alta de la ciudad. Esta calle, ahora poco frecuentada, cálida en verano, fría en invierno, oscura en algunos parajes, es notable por la sonoridad de su empedrado de pequeños guijarros, siempre limpio y seco, por la estrechez de su vía tortuosa y por la paz de sus casas que pertenecen a la ciudad antigua y sobre las cuales se alzan las murallas. Moradas 3 veces seculares se conservan sólidas aún, a pesar de estar construidas en madera, y los diversos aspectos que ofrecen contribuyen a la originalidad de esta parte de Saumur, que atrae la atención de anticuarios y artistas. Es difícil pasar por delante de estas casas sin admirar las enormes vigas talladas en sus extremos con extrañas figuras y que, formando un bajo relieve negro, coronan el piso bajo de la mayor parte de ellas. Aquí, piezas de madera transversales cubiertas de pizarra y marcando líneas azules sobre las frágiles murallas de una construcción terminada por un tejadillo de madera combado por los años y con los tablones podridos y alabeados por la acción alternativa de la lluvia y del sol. Allá se pueden ver alféizares de ventana deteriorados, ennegrecidos, con delicadas esculturas ya apenas visibles y que parecen demasiado ligeros para sostener el tiesto de arcilla oscura donde crecen los claveles o los rosales de una pobre obrera. Más lejos son puertas guarnecidas de clavos enormes en los que el genio de nuestros antepasados trabó jeroglíficos domésticos cuyo sentido no se descubrirá nunca. Ora un protestante hizo constar en ellos su fe, ora un partidario de la Liga estampó su maldición a Enrique IV, o un burgués grabó las insignias de su noblesse de Chalosse o campanas de nobleza, la gloria de su olvidada regiduría. Toda la historia de Francia está allí, al lado de la trémula casa toscamente tabicada donde el artesano deificó su garlopa, se alza el palacio de un gentilhombre en el cual sobre el medio punto de la puerta de piedra se ven todavía algunos vestigios de su escudo de armas, mal parado por las diversas revoluciones que desde 1789 han agitado el país. En esta calle los locales comerciales de los pisos bajos no son ni tiendas ni almacenes. Los amantes de la Edad Media encontrarían en ellos los obradores de nuestros abuelos en toda su ingenua sencillez. Estos locales no tienen ni escaparate, ni rótulo, ni vitrina. Son profundos, oscuros y sin adornos exteriores ni interiores. Su puerta está dividida en 2 partes macizas, herradas toscamente, de las cuales la superior se repliega hacia adentro y la inferior, provista de una campanilla con resorte, se abre y se cierra constantemente. El aire y la luz alta de la puerta, o por el espacio que hay entre la bóveda, el techo y el pequeño muro a la altura del alféizar, en el cual van empontrados unos sólidos postigos que por la mañana se quitan y se vuelven a colocar por la noche, sujetos con las barras de hierro empernadas. Este muro sirve al comerciante para exponer sus mercancías. Allí no existe el charlatanismo según la naturaleza del comercio. La exhibición consiste en 2 o 3 cubas llenas de sal y de bacalao, en algunos paquetes de tela tosca, cuerdas, cacharros de latón colgados en las vigas del techo, aros dispuestos a lo largo de las paredes o algunas piezas de paño en los estantes. Mas entrad, una muchacha limpia, radiante de juventud, con una pañoleta blanca y los brazos rojos, deja su labor de punto y llama a su padre o a su madre, que acuden a venderos lo que queráis, flemáticos, complacientes o arrogantes según su carácter, lo mismo por valor de 2 sueldos que por 20.000 francos de mercancía. Allí podréis ver a un comerciante de duela sentado a su puerta y que gira sus pulgares mientras charla con un vecino.
En apariencia no posee más que unas malas tablas y 2 o 3 paquetes de listones, pero su taller abastece en el puerto a todos los toneleros de Anjou. Este hombre sabe casi con exactitud cuántos toneles harán falta si la cosecha es buena, un día de sol le enriquece, una temporada de lluvia le arruina. En una sola mañana los punzones pueden llegar a valer 11 francos o bajar a 6 libras. En esta región, como en la Turena, las vicisitudes de la atmósfera rigen la vida comercial. Pinateros, propietarios, comerciantes de madera, toneleros, posaderos, marineros, todos están a la espera de un rayo de sol. Tiemblan al acostarse entre la idea de encontrarse a la mañana siguiente con que han helado durante la noche. Temen la lluvia, el viento y la sequía y quieren agua, calor y nubes a capricho. Hay un duelo constante entre el cielo y los intereses terrenales. El barómetro entristece, anima y alegra alternativamente sus fisonomías. De un extremo a otro de esta calle, la antigua calle mayor de Saumur, corren de puerta en puerta estas palabras: vaya un tiempo hermoso, o en otras, llueven luises de oro, dando a entender que saben lo que un rayo del sol o una lluvia oportuna puede significar para ellos. El sábado, a partir de mediodía, será imposible que podáis comprar ni un sueldo de mercancías en las tiendas de estos honrados industriales. Todos tienen su viña o su hacienda y se van a pasar 2 días al campo. Allí todo está previsto: la compra, la venta, la ganancia, y los comerciantes tienen 10 horas de las 12 del día para emplearlas en alegres partidas, en observaciones, comentarios y espionajes continuos. Una ama de casa no compra una perdiz sin que al día siguiente los vecinos pregunten al marido si estaba bien guisada. Una muchacha no puede asomar la cabeza a la ventana sin ser vista por todos los grupos de ociosos. Allí, pues, las conciencias están a la luz del día, al igual que aquellas casas impenetrables, negras y silenciosas no tienen misterios. La vida se hace casi siempre al aire libre. Cada familia se sienta a la puerta y allí come, allí cena y allí discute. Nadie pasa por la calle que no sea estudiado. E incluso, antaño, cuando un forastero llegaba a una ciudad de provincias, era objeto de burlas desde todas las puertas. De ahí provienen las regocijantes historias, de ahí el apodo de copiones que se daba a los habitantes de Angers, que se distinguían en estas bromas callejeras. Los antiguos palacios de la ciudad vieja están situados en lo alto de esta calle, en otro tiempo habitada por los nobles de la región. La casa, llena de melancolía, donde tuvieron lugar los acontecimientos de esta historia, era precisamente uno de estos edificios, restos venerables de un siglo en que las cosas y los hombres tenían ese carácter de sencillez que las costumbres francesas pierden de día en día. Después de haber recorrido los recovecos de este camino pintoresco, que hace en sus menores accidentes despertar continuos recuerdos y que, por su impresión general, tiende a sumergirnos en una especie de ensoñación maquinal, se distingue una hondonada bastante sombría en cuyo centro se está oculta la puerta de la casa del señor Grandet. Es imposible comprender el valor de esta expresión provinciana sin dar la biografía del señor Grandet. El señor Grandet gozaba en Saumur de una reputación cuyas causas y efectos no serán del todo comprendidas por las personas que, poco o mucho, no hayan vivido en provincias. El señor Grandet, a quien algunos aún llaman el tío Grandet, aunque el número de los ancianos, que así lo llamaban, disminuía sensiblemente, era en 1789 un maestro tonelero acomodado que sabía leer, escribir y contar. Cuando la República Francesa puso en venta en el distrito de Saumur los bienes del clero, el tonelero,
que por entonces tenía 40 años, acababa de casarse con la hija de un rico comerciante de maderas. Grandet, provisto de su fortuna líquida y de la dote de su mujer, unos 2000 luises de oro, se fue a la capital del distrito y allí, gracias a 200 luises dobles que su suegro ofreció al feroz republicano que se encargaba de la venta de los dominios nacionales, obtuvo legalmente, si no legítimamente, por un pedazo de pan, los viñedos más hermosos de la comarca, una antigua abadía y unas cuantas alquerías. Como los habitantes de Saint-Mur eran poco revolucionarios, el tío Grandet pasó por hombre audaz, por republicano, por patriota, por partidario de las nuevas ideas, siendo así que el tonelero solo era partidario de las viñas. Fue nombrado miembro de la administración del distrito de Saumur y su pacífica influencia se hizo sentir política y comercialmente. Políticamente protegió a los antiguos nobles e impidió con todo su poder la venta de los bienes de los emigrados. Comercialmente abasteció a los ejércitos republicanos de 1 millar o 2 de toneles de vino blanco e hizo que le pagaran con unos soberbios prados que pertenecían a un convento de monjas y que había reservado para el último lote. En tiempos del consulado, el bueno de Grandet administró con prudencia y vendimió aún mejor. En la época del imperio se le llamaba señor Grandet. A Napoleón no le gustaban los republicanos y sustituyó al señor Grandet, que pasaba por haber llevado el gorro frigio, por un propietario, un hombre de familia aristocrática, un futuro varón del imperio. El señor Grandet abandonó los honores municipales sin ningún pesar. Ya había mandado construir, en interés de la ciudad, excelentes caminos que conducían a sus propiedades. Su casa y sus bienes, ventajosamente inscritos en el catastro, pagaban impuestos moderados. Después de la clasificación de sus diferentes fincas, sus viñas, gracias a sus cuidados constantes, habían llegado a ser la cabeza del país, palabra técnica usada entonces para indicar las viñas que producían los vinos de primera calidad. Habría podido solicitar la cruz de la Legión de Honor. Este acontecimiento tuvo lugar en 1806. El señor Grandet tenía entonces 57 años y su mujer alrededor de 36. Su única hija, fruto de sus legítimos amores, contaba 10 años. El señor Grandet, a quien la providencia sin duda quiso consolar de su desgracia administrativa, heredó sucesivamente durante aquel año a la señora de la Goudinière, cuyo nombre de soltera era de la Bertellière, madre de la señora Grandet, luego al anciano señor de la Bertellière, padre de la difunta, y por último a la señora Gentillet, su abuela materna, 3 herencias cuya importancia nadie pudo llegar a conocer. La avaricia de estos 3 ancianos era tan desaforada que desde hacía mucho tiempo amontonaban su dinero para poderlo contemplar secretamente. El anciano señor de la Bertellière decía que invertir el dinero era una prodigalidad y encontraba que se obtenían mayores intereses contemplando el oro que con los beneficios de la usura. El pueblo de Saumur deducía el valor de las economías por las rentas de los bienes inmuebles. El señor Grandet tuvo entonces el nuevo título de la nobleza que nuestra manía de igualdad no borrará jamás. Se convirtió en el mayor contribuyente de la comarca, explotaba 100 arpents de viñas, que en los años de abundancia le daban de 700 a 800 toneles de vino. Poseía 13 alquerías, una antigua abadía en la cual, por economía, había tapiado las ventanas, las ojivas y las vidrieras, que así se conservaron, y 127 arpents de prados en 1793. Por último, la casa en que vivía era también suya. De este modo
se calculaba su fortuna visible. Respecto a su capital, solo 2 personas podían presumir vagamente su importancia. Una era el señor Cruchot, notario encargado de los préstamos usuarios del señor Grandet. La otra era el señor de Gaza, el banquero más rico de Saumur, en cuyos negocios el vinatero participaba secretamente y cuando le convenía. Aunque el viejo Cruchot y el señor de Gaza poseían esa profunda discreción que engendra en la provincia la confianza y la fortuna, testimoniaban públicamente al señor Grandet un respeto tan grande que los observadores podían calcular la magnitud del capital del antiguo alcalde por la obsequiosa consideración de que éste era objeto. No había nadie en Saumur que no estuviera persuadido de que el señor Grandet tenía un tesoro particular, un escondite lleno de luises, y que por las noches se entregaba a los inefables goces que procura la vista de una gran masa de oro. Los avariciosos tenían una especie de certidumbre de esto al ver los ojos de Grandet, pues el metal amarillo parecía haberles comunicado tonalidades. La mirada de un hombre acostumbrado a sacar a su capital intereses enormes adquiere necesariamente, como la del lujurioso, la del jugador o la del adulador, ciertos hábitos indefinibles, ciertos movimientos furtivos, ávidos, misteriosos, que no escapan de la atención de sus correligionarios. Este lenguaje secreto forma, en cierto modo, la masonería de las pasiones. El señor Grandet inspiraba, pues, la estimación respetuosa a que tiene derecho un hombre que nunca debió nada a nadie, que, como viejo tonelero y viejo vinatero, adivinaba con la precisión de un astrónomo si había que fabricar para la cosecha 1000 toneles o solo 500, que no desperdiciaba una sola especulación, tenía siempre toneles que vender cuando el tonel valía más caro que la mercancía por recoger, y que podía meter su vendimia en las bodegas y esperar el momento de vender el tonel de vino a 200 francos, mientras que los pequeños propietarios lo vendían a 5 luises. Su famosa cosecha de 1811, astutamente almacenada y lentamente vendida, le había dejado más de 140.000 libras. Financieramente hablando, el señor Grandet tenía algo de tigre y de la boa. Sabía tenderse, agazaparse, contemplar durante largo rato a su presa y saltar sobre ella. Luego abría las fauces de su bolsa, engullía un montón de escudos y se acostaba tranquilamente como la serpiente que digiere impasible, fría y metódica. Nadie le veía pasar sin experimentar un sentimiento de admiración mezclado de respeto y de terror, pues ¿acaso no había sentido todos en Saumur el cortés arañazo de sus garras de acero? A este maestro Cruchot le había procurado el dinero necesario para la compra de un terreno, pero al 11%. A aquel señor de Gaza le había descontado unas letras, pero con un espantoso aumento en los intereses. Pocos días transcurrían sin que el nombre del señor Grandet se pronunciase, bien en el mercado, bien durante las veladas en las conversaciones de la ciudad. Para algunas personas la fortuna del viejo vinatero era objeto de un orgullo patriótico. Así pues, más de un comerciante y más de un posadero decía a los forasteros con cierta satisfacción: «Señor, aquí tenemos 2 o 3 casas millonarias, pero el señor Grandet ni él mismo conoce el alcance de su fortuna». En 1816, los más hábiles calculadores de Saumur estimaban los bienes territoriales de nuestro hombre en unos 4 millones, pero como desde 1793 había debido sacar por término medio 100.000 francos al año de sus propiedades, era presumible que poseía en dinero una suma casi igual a la de sus bienes raíces.
Así es que cuando después de una partida de Boston o de alguna conversación sobre las viñas se hablaba del señor Grandet, las gentes enteradas decían: ¿El tío Grandet? El tío Grandet debe tener 5 o 6 millones. Es usted más listo que yo, que nunca he podido saber el total, respondían el señor Cruchot o el señor de Gaza si oían estas palabras. Si algún parisiense hablaba de los Rothschild o del señor Lafitte, las gentes de Saumur preguntaban si eran tan ricos como el señor Grandet. Y si el parisiense les respondía sonriendo con una desdeñosa afirmación, ellos se miraban moviendo la cabeza con aire de incredulidad. Tan gran fortuna cubría con un manto de oro todas las acciones de aquel hombre. Si en un principio ciertas particularidades de su vida dieron ocasiones a la burla y a la burla y la risa se habían terminado por completo. En sus menores actos el señor Grandet tenía la autoridad de la cosa juzgada. Su palabra, su vestido, sus gestos, el guiño de sus ojos constituía la ley en la región, donde todo el mundo, después de haberle estudiado como un naturalista estudia los efectos del instinto en los animales, había podido reconocer la profunda y muda sabiduría de sus más ligeros movimientos. El invierno será crudo, decían. El tío Grandet se ha puesto los guantes de piel. Hay que vendimiar. El tío Grandet compra muchas duelas. Habrá buena cosecha de vino este año. El señor Grandet no compraba nunca carne ni pan. Sus colonos le llevaban todas las semanas una provisión suficiente de capones, pollos, huevos, manteca y trigo a manera de renta. Poseía un molino y el arrendatario tenía la obligación, además de pagarle la renta, de ir a buscar una cierta cantidad de grano y de entregarle la harina y el salvado. Nanon, su única criada, aunque ya no era joven, amasaba ella misma todos los sábados el pan de la casa. El señor Grandet se había arreglado con los hortelanos arrendatarios suyos para que le abasteciesen de verdura. En cuanto a la fruta, era tal la cantidad que recogía que tenía que vender una gran parte en el mercado. La leña para el fuego la cortaba en sus setos o la cogía de los viejos arbustos medio podridos que se encontraban en las lindes de sus campos. Sus colonos se la acarreaban hasta la ciudad con los gastos a su cuenta, se la apilaban por complacencia en la leñera y a cambio recibían las gracias. Sus únicos gastos conocidos eran el pan bendito, los vestidos de su mujer y de su hija, el pago de las sillas en la iglesia, la luz, el sueldo de Nanon y la compostura de sus cacerolas, el pago de las contribuciones, las reparaciones de sus edificios y los gastos de los cultivos. Tenía 600 arpens de bosques recién comprados que vigilaba el guarda de un vecino al cual había prometido una indemnización, y sólo después de esta adquisición probó él la casa. Las maneras de este hombre eran muy sencillas, hablaba poco, generalmente expresaba sus ideas con frases cortas y sentenciosas dichas en voz baja. Desde la Revolución, que era la época en que empezó a atraer las miradas de todos, tartamudeaba de un modo fatigoso en cuanto tenía que hablar largo rato o sostener una discusión. Este atropellamiento en el hablar, la incoherencia de sus palabras, la excesiva abundancia de términos en que ahogaba su pensamiento, su aparente falta de lógica, atribuidos al defecto de educación, eran afectados y quedarán suficientemente explicados por ciertos acontecimientos de esta historia. Por otra parte, 4 frases exactas como fórmulas algebraicas le servían habitualmente para abarcar y resolver todas las dificultades de la vida y del comercio. No sé, no puedo, no quiero, ya veremos. Nunca decía sí o no.
ni escribía nada. Si se le hablaba, escuchaba fríamente, se cogía la barbilla con la mano derecha mientras apoyaba el codo derecho sobre el revés de la mano izquierda y se formaba sobre toda cuestión opiniones de las que nadie le podía sacar. Meditaba largamente los tratos más insignificantes y cuando tras una pormenorizada conversación su adversario le había confiado el secreto de sus pretensiones creyendo que le había convencido, entonces él le respondía: no puedo decidir nada sin haber consultado con mi mujer. Su mujer, a quien él había reducido a un ilotismo completo, era en cuestiones de negocio su escudo más cómodo. No iba nunca a casa de nadie, no quería ni invitar a comer él, ni que nadie le invitara. No hacía nunca ruido, parecía economizarlo todo, hasta el movimiento. Jamás molestaba a los demás por su constante respeto a la propiedad. Físicamente, Grandet era un hombre de unos 5 pies de altura, rechoncho, cuadrado, con unas pantorrillas de 12 pulgadas de circunferencia, rodillas nudosas y anchos hombros. Su cara era redonda, curtida, picada de viruelas. Su barbilla era recta, sus labios no ofrecían ninguna sinuosidad y sus dientes eran blancos. Sus ojos tenían la expresión tranquila y devoradora que el pueblo atribuye al basilisco. Su frente, surcada de arrugas transversales, no carecía de significativas protuberancias. Sus cabellos, amarillentos y grisáceos, eran blancos y de oro, al decir de algunos jóvenes que no conocían la gravedad de una broma sobre el señor Grandet. En la nariz, gruesa por la punta, tenía un lobanillo surcado de venillas que el vulgo decía, no sin razón, que estaba lleno de malicia. Su rostro denotaba una astucia peligrosa, una fría probidad, el egoísmo de un hombre acostumbrado a concentrar sus sentimientos en los goces de la avaricia y en el único ser que realmente significó algo para él, su hija Eugenie, su única heredera. Por lo demás, su actitud, sus modales, su manera de andar, todo en él demostraba esa confianza en sí mismo que confiere la costumbre de haber salido airoso en todas las empresas. Así pues, aunque de costumbres sencillas y suave en apariencia, el señor Grandet tenía un carácter de hierro. Vestido siempre del mismo modo, quien le viese hoy le veía tal como era desde 1791. Llevaba siempre fuertes zapatos atados con cordones de cuero, en invierno y en verano usaba medias de lana, un calzón corto de grueso paño de color castaño con hebillas de plata, chaleco de terciopelo a rayas amarillas y pardas con la botonadura formando un cuadro, una levita también de color castaño con grandes faldones, corbata negra y un sombrero de cuáquero. Los guantes, tan recios como los de un gendarme, le duraban 20 meses, y para conservarlos limpios se los ponía en el borde del sombrero, siempre en el mismo sitio, con un gesto metódico. Saugmieu no sabía nada más sobre este personaje. Solo 6 personas tenían derecho a entrar en su casa. El más considerable de las 3 primeras era el sobrino del señor Cruchot. Desde su nombramiento de presidente de la audiencia de Saugmieu, este joven había unido al nombre de Cruchot el de Bonfosse, y trabajaba para hacer prevalecer Bonfosse sobre Cruchot. Ya afirmaba C. de Bonfosse. El litigante tampoco hábil, que le llamaba señor Cruchot, pronto se daba cuenta en la audiencia de su torpeza. El magistrado protegía a los que le llamaban señor presidente, pero favorecía con sus mejores sonrisas a los aduladores que le decían señor de Bonfosse. El señor presidente tenía 33 años y poseía el dominio de Bonfosse, que rentaba 7.000 libras. Esperaba heredar a su tío el notario y a su otro tío, el padre Cruchot.
dignatario del Cabildo de Saint-Martin-de-Tours, personas ambas que pasaban por ser muy ricas. Estos tres Cruchot, sostenidos por un buen número de primos emparentados, con 20 casas en la ciudad, constituían un partido como antaño el de los Médicis en Florencia, y como los Médicis, los Cruchot tenían sus Pazzi. La señora de Grasse, madre de un joven de 23 años, iba muy asiduamente a departir con la señora Grandet, con la esperanza de casar a su querido Adolfo con la señorita Eugene. El banquero señor de Grasse favorecía enérgicamente las maniobras de su mujer con constantes favores que hacía secretamente al viejo avaro, y siempre llegaba a tiempo al campo de batalla. Estos tres de Grasse tenían igualmente sus secuaces, sus primos y sus aliados fieles. Por el lado de los Cruchot, el clérigo, el Talleyrand de la familia, debidamente apoyado por su hermano el notario, disputaba vivamente el terreno a la banquera y trataba de conquistar la rica herencia para su sobrino el presidente. Esta lucha secreta entre los Cruchot y los de Grasse, cuyo premio era la mano de Eugene Grandet, era un tema que apasionaba a todos los estamentos de la sociedad de Saumur. ¿Con quién se casará la señorita Grandet? ¿Con el señor presidente o con Adolfo de Grasse? A esta cuestión, unos respondían que el señor Grandet no daría a su hija ni a uno ni a otro. El viejo tonelero, roído por la ambición, buscaba para yerno, decían éstos, a algún par de Francia que por 300.000 libras de renta aceptase todos los toneles pasados, presentes y futuros de los Grandet. Otros replicaban que el señor y la señora de Grasse eran nobles y sumamente ricos, que Adolfo era muy buen mozo, y que, a menos de tener crédito con algún sobrino del Papa, semejante enlace debía satisfacer a gente sin clase, a un hombre a quien todo Saumur había visto con la azuela en la mano, y que además había llevado el gorro frígido. Los más sensatos hacían observar que el señor Cruchot de Bonfons tenía entrada en la casa a cualquier hora, mientras que su rival no era recibido más que los domingos. Los unos sostenían que la señora de Grasse, en más íntima relación con las mujeres de la casa Grandet que los Cruchot, podía inculcarle ciertas ideas que tarde o temprano la harían triunfar. Los otros se replicaban que el padre Cruchot era el hombre más intrigante del mundo, y que, mujer contra cura, la partida estaba igualada. Es asunto entre faldas, decía un gracioso de Saumur. Los viejos de la región, más enterados, pensaban que los Grandet eran demasiado avisados para dejar salir su fortuna de la familia, y que la señorita Eugene Grandet de Saumur se casaría con el hijo del señor Grandet de París, rico almacenista de vinos. A esto los cruchotistas y los gassanistas respondían: en primer lugar, los dos hermanos no se han visto ni 2 veces en 30 años. Además, el señor Grandet de París tiene elevadas pretensiones para su hijo. Es alcalde de un distrito, diputado, coronel de la Guardia Nacional, juez en el Tribunal de Comercio. Reniega de los Grandet de Saumur y aspira a emparentar con alguna familia de duques por la gracia de Napoleón. ¿Qué no se diría de una heredera de la cual se hablaba en 20 leguas a la redonda y hasta en los carruajes públicos, incluso en el Range à Blois? A principios del año 18, los cruchotistas sacaron una gran ventaja de los gassanistas. La propiedad de Foyfont, notable por su parque, su admirable castillo, sus alquerías, ríos, estanques, bosques, cuyo valor ascendía a 3 millones, fue puesta en venta por el joven marqués de Foyfont, que se vio obligado a realizar su patrimonio. Maestro Cruchot, el presidente Cruchot y el padre Cruchot, ayudados por sus partidarios, lograron impedir
que la venta se hiciese en pequeños lotes. El notario hizo con el joven un negocio redondo, persuadiéndole que tendría que dirigir innumerables demandas contra los adjudicatarios antes de percibir el importe de los lotes y que era preferible venderlo todo al señor Grandet, hombre solvente y capaz además de pagar la finca en dinero constante. El hermoso marquesado de Francfort fue de este modo a parar al esófago del señor Grandet, que ante el asombro de Saugmieu lo pagó, con descuento, después de las formalidades. Esta negociación tuvo gran resonancia en Nantes y en Orleans. El señor Grandet fue a ver su castillo aprovechando la circunstancia de que volvía allí a un carretón. Después de haber contemplado su propiedad con ojos del amo, volvió a Saugmieu seguro de haber colocado su dinero al 5 y dominado por el magnífico pensamiento de redondear el marquesado de Francfort, uniendo a él todos sus bienes. Luego, para llenar de nuevo su tesoro casi vacío, decidió talar sus bosques y arboledas y explotar los álamos de sus praderas. Ahora es fácil comprender todo el valor de esta frase. La casa del señor Grandet, aquella casa pálida, fría, silenciosa, situada en la parte alta de la ciudad y resguardada por las ruinas de las murallas. Los dos pilares y la bóveda que formaban el vano de la puerta habían sido construidos como la casa de Creta, piedra blanca característica de las orillas del Loira, y tan blanda que su duración media es apenas de 200 años. Los desiguales y números que la destemplanza del clima habían practicado de manera curiosa en ella daban al arco y a las jambas de la puerta la apariencia de las piedras vermiculadas de la arquitectura francesa y cierta semejanza con el pórtico de una cárcel. Encima del arco de la puerta se destacaba un largo bajorrelieve de piedra dura esculpida que representaba las 4 estaciones, con figuras ya carcomidas y ennegrecidas. Este bajorrelieve estaba coronado por un plinto saliente sobre el cual crecían algunas de esas plantas nacidas por casualidad, como parietarias, amarillas, correhuelas, clemátides, llantén y un pequeño cerezo ya algo crecido. La puerta, de roble macizo, oscura, seca, hendida por todas partes y frágil en apariencia, estaba sólidamente asegurada por un sistema de pernos que formaban dibujos simétricos. Una reja cuadrada, pequeña, pero con barrotes muy juntos y enrojecidos por la herrumbre, ocupaba el centro del postillo de la casa y servía, por así decirlo, de motivo a un aldabón que estaba unido a ella por una anilla y golpeaba sobre la deformada cabeza de un enorme clavo. Este aldabón, de forma oblonga, que representaba a una figura dando golpes con un martillo, parecía un gran signo de admiración. Examinándolo con atención, un anticuario habría podido descubrir en él algunos indicios de la figura esencialmente bufa que antaño representaba, pero que el largo uso había borrado. Por la pequeña reja destinada a reconocer a los amigos en la época de guerras civiles, los curiosos podían ver en el fondo de una bóveda oscura y verdosa unos escalones gastados por los que se subía un jardín, pintorescamente cercado de muros gruesos, húmedos, llenos de filtraciones y de arbustos raquíticos. Estos muros eran los de la muralla, sobre la cual se alzaban los huertos de algunas casas vecinas. En la planta baja de la casa, la habitación más considerable era una sala que tenía la entrada bajo la bóveda de una puerta cochera. Pocas personas conocen la importancia de una sala en pequeñas ciudades de Anjou, de la Touraine y el Berry. La sala es a la vez el recibidor, el salón, el gabinete y el comedor. Es el escenario de la vida doméstica, el hogar común. En ella, el peluquero del barrio cortaba el pelo al señor Grandet 2 veces por año. Allí eran recibidos los colonos, el cura, el subprefecto y el molinero. Esta habitación, cuyas ventanas daban a la calle, estaban entarimadas. Grandes tableros grises con molduras antiguas
la cubrían de arriba abajo. El techo estaba compuesto de vigas, simuladas también, pintadas de gris, y los huecos entre una y otra recubiertos de yeso blanco que se había puesto amarillo. Un viejo reloj de pared, de cobre con arabescos de concha incrustadas, adornaba la repisa de la chimenea de piedra blanca mal esculpida, sobre la cual había un espejo verdoso que por los lados, cortados en bisel para dejar ver su espesor, reflejaba una línea de luz a todo lo largo de un marco gótico de acero damasquinado. Los dos candeleros de cobre dorado que decoraban cada uno de los rincones de la chimenea tenían dos fines. Si se quitaban los ramos de rosas que servían de arandelas y que con sus tallos se adaptaban al pedestal de mármol azulado con aplicaciones de cobre viejo, este pedestal formaba entonces un candelabro para los días del diario. Las sillas, de forma antigua, estaban tapizadas con telas estampadas que representaban escenas de las fábulas de La Fontaine, pero había que saberlo para reconocerlas, pues los colores, ya empalidecidos, y las figuras desdibujadas por los zurcidos se veían muy difícilmente. En los cuatro ángulos de esta sala se encontraban sendas rinconeras, especies de aparadores provistos de grasientos anaqueles. Una vieja mesa de juego de marquetería que tenía un tablero de ajedrez en su parte superior estaba colocada en el testero que separaba las dos ventanas. Encima de esta mesa había un barómetro de forma ovalada con un marco negro adornado con lazos de madera dorada, en los cuales las moscas se habían solazado tan licenciosamente que el dorado ya se había convertido en un problema. En la pared opuesta a la chimenea había colgados dos retratos al pastel que pretendían representar al abuelo de la señora Grandet, el viejo señor de la Bertellière, vestido de teniente de la guardia francesa, y a la señora Gentillard, vestida de pastora. En las dos ventanas había cortinas de damasco rojo sujetas por cordones de seda con borlas de iglesia. Esta lujosa decoración, tampoco en armonía con las costumbres de Grandet, estuvo comprendida en la compra de la casa, así como el espejo, el reloj, los muebles tapizados y las rinconeras de madera de palo rosa. En la ventana más próxima a la puerta había una silla de paja con las patas sobre una plataforma, con el objeto de elevar a la señora Grandet a una altura que le permitiese ver a los que pasaban por la calle. Una mesita de costura de madera de cerezo silvestre descolorido ocupaba el alféizar de la ventana y el pequeño sillón de hollín Grandet estaba colocado junto a ella. Desde hacía 15 años todas las jornadas de la madre y de la hija habían transcurrido apaciblemente en este sitio, entregadas a un trabajo constante desde el mes de abril hasta el de noviembre. El día primero de este mes ambas mujeres podían trasladarse a su sitio de invierno junto a la chimenea. Sólo a partir de este día permitía Grandet que se encendiese el fuego en la sala, y lo hacía apagar el 31 de marzo, sin tener en cuenta ni los primeros fríos de la primavera ni los de otoño. Una estufilla que, con las brasas de la cocina y valiéndose de 1000 artimañas para no ser vista, les reservaba Nanon, ayudaba a la señora y a la señorita Grandet a pasar las mañanas o las tardes más frías de los meses de abril y de octubre. La madre y la hija repasaban toda la ropa de la casa y empleaban tan concienzudamente sus días en esta labor de verdaderas obreras, que si Hollín quería bordar una gorguera a su madre, se veía obligada a hacerlo en sus horas de sueño, y engañando a su padre para poder tener luz. Desde hacía mucho tiempo el avaro distribuía las velas a su hija y a Nanon, lo mismo que por las mañanas repartía el pan y los artículos necesarios para el consumo diario. Nanon era quizás el único ser humano capaz de soportar el despotismo de su amo. Toda la ciudad se la envidiaba al señor y a la señora Grandet. La gran Nanon, así llamada a causa de su elevada estatura,
de 5 pies y 8 pulgadas, estaba al servicio de Grandet desde hacía 35 años. Aunque no tenía más que 60 libras de sueldo, pasaba por ser una de las sirvientas más ricas de Saumur. Estas 60 libras, acumuladas durante 35 años, le habían permitido colocar hacía poco 4.000 libras en renta vitalicia en casa del notario Crosshot. Este resultado de las largas y persistentes economías de la gran Nanon pareció a todos gigantesco. Todas las criadas, viendo que la pobre sexagenaria tenía asegurado el pan para su vejez, la envidiaban en la dura esclavitud con que lo había conseguido. A la edad de 22 años la pobre muchacha no había podido colocarse en ninguna casa, hasta tal punto era repacara. Y ciertamente este sentimiento era bien injusto. Su rostro hubiera sido admirable sobre los hombros de un granadero de la guardia, pero como suele decirse, en todo es necesaria la adecuación. Viéndose obligada a dejar una granja que se incendió, en la cual ella guardaba las vacas, se fue a Saumur y se puso a buscar casa con robusto valor, dispuesta a no retroceder ante nada. El señor Grandet pensaba entonces en casarse y quería ya poner su casa. Se fijó en aquella moza que era rechazada de todas partes y acostumbrado como estaba por su calidad de tonelero a estimar la fuerza corporal, adivinó el partido que se podía sacar de una criatura femenina de complexión hercúlea, plantada sobre sus pies como un roble de 60 años sobre sus raíces, fuerte de caderas, cuadrada de espaldas, con manos de carretero y una probidad tan rigurosa como la era su intacta virtud. Ni las verrugas que adornaban aquel rostro marcial, ni la tez de color de ladrillo, ni los nervudos brazos, ni los andrajos de la Nanon asustaron al tonelero, que se encontraba aún en la edad en que el corazón se estremece. Vistió, pues, calzó y alimentó a la pobre muchacha, le señaló su sueldo y le dio trabajo sin maltratarla demasiado. Al verse acogida de este modo, la gran Nanon lloró en secreto de alegría y le tomó sincero afecto al tonelero, quien por lo demás la explotó feudalmente. Nanon lo hacía todo. Cocinaba, hacía la colada, iba a lavar la ropa loira, la cargaba sobre sus hombros. Se levantaba con el día, se acostaba tarde. Hacía la comida de todos los vendimiadores durante la recolección, vigilaba a los racimadores, defendía como un perro fiel los intereses de su amo. Por último, llena de una ciega confianza en él, obedecía sin murmurar sus más absurdos caprichos. El año 1811, en el cual la recolección costó inauditos trabajos y después de 20 años de servicios, Grandet decidió regalar su viejo reloj a Nanon. Este fue el único presente que recibió la sirvienta de su señor, pues aunque le cedía sus zapatos viejos, a ella le venían bien. Es imposible considerar como un regalo unos zapatos tan sumamente usados que Nanon solo podía llevarlos un trimestre. La necesidad hizo a la pobre muchacha tan avara que Grandet acabó por quererla como se quiere a un perro, y Nanon se había dejado poner al cuello un collar provisto de pinchos que ya no la herían. Si Grandet cortaba el pan con excesiva parquedad, ella no se quejaba y participaba alegremente de las ventajas higiénicas que procuraba el severo régimen de la casa, donde nunca nadie estaba enfermo. Además, Nanon formaba parte de la familia. Reía cuando reía Grandet, se entristecía, se helaba, se calentaba y trabajaba cuando lo hacía él. ¡Cuántas dulces compensaciones en esta igualdad! Nunca el amo había reprochado a la sirvienta el albaricoque, el melocotón, las ciruelas o los griñones que se le hubiera comido bajo los árboles. «Anda, regálate, Nanon», le decía en los años en que las ramas se doblaban bajo el peso de los frutos y los colonos se veían obligados a dárselos a los cerdos.
Para una muchacha que en su juventud no había recibido más que malos tratos, para una pobre recogida por caridad, la risa equívoca del tío Grandet era un verdadero rayo de sol. Además, el corazón simple y la estrecha mente de Nanon no podía contener más que un sentimiento y una idea. Desde hacía 35 años se veía siempre llegando al taller del señor Grandet con los pies descalzos, harapienta, y oía al tonelero que le decía ¿qué quiere usted, hija mía? Y su gratitud se conservaba siempre viva. A veces Grandet, pensando que esta pobre criatura nunca había oído la menor palabra amable, que ignoraba todos los sentimientos dulces que la mujer inspira, y podía un día comparecer ante Dios más casta aún que la Virgen María, Grandet, movido de compasión, decía mirándola: «Pobre Nanon». Su exclamación era siempre seguida de una mirada indefinible que le lanzaba la vieja criada. Estas palabras, dichas de vez en cuando, formaban desde hacía mucho tiempo una cadena de amistad ininterrumpida, y cada una de esas exclamaciones era como un nuevo eslabón que se añadía a la cadena. Aquella compasión nacida en el corazón de Grandet y aceptada de grado por la mujer tenía algo de terrible. Aquella atroz compasión de avaro que despertaba mil placeres en el corazón del viejo tonelero era para Nanon el colmo de la felicidad. ¿Quién no diría también pobre Nanon? Dios reconocerá a sus ángeles por las inflexiones de sus voces y por sus misteriosos sentimientos. Bueno amigos, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte. Voy a intentar que cada sesión de lectura no dure más de una hora. Calculo que gastaremos leyendo en promedio de unas 7 a 10 horas este libro. Hasta aquí entonces voy muy contento con la lectura. Algo que tiene Honoré de Balzac es que hace toda una contextualización de sus personajes a través de largas descripciones para que cuando entre de lleno la historia él se va a dedicar a eso y nosotros podamos entender a cada personaje desde su contexto. Teniendo esto claro amigos, tomemos un descanso y nos vemos en una próxima sesión de lectura de Eugene Grandet. Espero no estén incómodos con mi nivel de francés, pero bueno, ahí lo estoy intentando. A todos que tengan una feliz noche o día o tarde según estén escuchando este audio, y estaremos leyendo otra vez juntos muy pronto.